Yo no debe echar tanta maldita de golosinas. Las cosas tostadas bien que hay. ¿O será que se les regala a esa gente que pasa por la calle ahora? Bueno, que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces por favor, los que tenemos los micrófonos activos, somos tan amables y los silenciamos. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de los registros de vengo contables. Quedamos en que íbamos a hacer una pequeña lectura desde el punto 1.3, que son los reconocimientos, mediciones, presentación, revelación y baja de las cuentas de los elementos de los estados financieros. Entonces acá empezamos a ver términos nuevos, como es el caso de los reconocimientos. ¿Y qué quiere decir el tema de los reconocimientos? Se refiere o hace referencia a que se deben, valga su redundancia, reconocer los hechos económicos generados en el momento en que ocurren. Me explico. Si yo compro mercancía el día 29 de mayo, en la contabilidad se debe reconocer esa compra de mercancía el 29 de mayo. Si yo compro un inmueble el 1 de junio, en la contabilidad debe reconocerse que se compró esa propiedad el 1 de junio. Pero así como reconozco mis activos, también debo reconocer los pasivos o el patrimonio. ¿Cómo así? Pues si para comprar ese activo, esa casa donde va a funcionar la empresa, tuve que incurrir en un préstamo hipotecario, pues debo reconocer el préstamo hipotecario en el momento en que sucede. O sea que si compré la casa el 1 de junio, seguramente el 1 de junio. Abrimos por ahí un micrófono, lo apagamos. Gracias. Primera ventilación. Por favor, los micrófonos. Muchachos, compañeros, por favor, respetemos la clase, los que tengamos los micrófonos abiertos, cerrémoslas. Si se nos abre por equivocación, tengamos mucho cuidado si estamos pendientes de la pantalla, por respeto al instructor. Gracias. Muchas gracias. Por ahí vi a alguien que tenía la mano alzada. Pregunta. Ok, entonces continuamos. También se deben de reconocer los gastos, los costos y los ingresos en el momento en que suceden. Entonces, ese es el tema de reconocimiento. Registrar los hechos económicos cuando se generan. Bajas en cuentas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de bajas en cuentas? Es cuando hablamos si una cuenta de activo o pasivo se elimina total o parcialmente. ¿Qué quiere decir eso que se pierda total o parcialmente? Aquí nos ponen un ejemplo cuando la empresa pierde el control del activo reconocido. ¿Cómo puedo perder el control de un activo reconocido? Coloquemos el ejemplo de un inventario. Cuando yo no tengo un buen sistema de inventario, es posible que me haga faltantes. ¿Qué quiere decir eso que me haga faltantes? Pues que por descuido de la administración,
las personas encargadas del inventario, de la custodia del inventario, se les puede dañar o se puede perder. Entonces, nosotros debemos reconocer en el momento en que nos damos cuenta del faltante de ese inventario, pues que ya no tengo los 100 pesitos en mercancía, sino solamente tengo 80. Entonces estoy bajando mi activo, porque estoy perdiendo el control de ese activo. O también puede ser que doy de baja un pasivo. Entonces, como les estaba hablando anteriormente, la empresa adquirió un crédito hipotecario para comprar el inmueble donde va a funcionar. Pues en el momento en que pagamos la totalidad, pues el pasivo deja de aparecer porque ya no se tiene. Entonces, ahí hay una baja en cuentas. ¿Listo? Y hablamos también de la medición. La base de la medición es la cuantificación en términos monetarios de los elementos de los estados financieros. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de Colombia, la base de medición son pesos colombianos. Que en Estados Unidos su base de medición o como se presenta en sus estados financieros será en dólares. A eso hace referencia de las mediciones. Y por acá nos empiezan a aparecer otros términos, como ¿qué es un costo histórico? Y el costo histórico es el valor de adquisición de una compra. Vuelvo y pongo el caso del inmueble. Si nosotros compramos el inmueble hace 6 años, pues el costo histórico será en el que incurrimos hace 6 años. Eso no quiere decir que el valor que está reconocido hoy en contabilidad es el mismo al que estaba hace 6 años. ¿Y quién me quiere decir por qué puede variar ese valor de mi activo, de mi inmueble? ¿A quién se le ocurre por qué puede variar eso? ¿Quién me ayuda? Profe, buenas noches. Yo considero, mucho gusto, Jonathan, yo considero que es en el caso de los vehículos, por la depreciación y en el caso de los bienes inmuebles, por la valorización. Pues Excelente, digo yo. excelente, Jonathan. Es eso. Mejor dicho, esas fueron las palabras. No se pudo explicar mejor. Entonces, ese es el costo histórico. Luego aparece valor corriente, que son las mediciones del valor corriente proporcionan información monetaria sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados, usando información actualizada para reflejar las variaciones en la fecha de medición. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a unirlo con lo que nos explicó ahorita Jonathan. El valor corriente es a lo que hoy nos está valiendo ese vehículo, que hace 5 años lo compramos en 30 millones, pero por cuestión de depreciación, hoy ya no vale 30, hoy vale 25. O incluso puede valer más. En los momentos actuales, los vehículos han subido de precio. Un vehículo que en el 2017, 18 estaba alrededor de 30 millones de pesos, una Lubdimax, a hoy está alrededor de los 60 millones. ¿Eso por qué se dio? Por las variaciones de los precios en el mercado. No siempre tendrán que ir para abajo. Es posible que los precios suban. Entonces, ese es el valor corriente. Es el valor que tenemos a hoy en la medición que estamos haciendo. ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, asumo que sí, porque no hay preguntas. No, señor, está bien. Sí, señor. Y acá nos aparece otro término, valor razonable. Y es el valor que se recibe por la venta de un activo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto?
volvamos al tema del vehículo. Les había comentado que la LUP D-Max en el 2016 estaba en 30 millones. A hoy, el valor comercial de ese carro son 60. Pero, por las condiciones en que yo lo tengo, que ya está como para una pintadita, está como para arreglarle el motor, pues nadie me va a dar los 60 millones de pesos por el carro. Muy seguramente me van a decir, oiga, Johan, mire, el arreglo de ese motor de ese carro vale 6 millones de pesos y la pintada pueden ser alrededor de otros 6, le doy 50 millones de pesos. Ese sería el valor razonable por el que yo estaría vendiendo el vehículo, que es lo que me darían en el mercado. ¿Ok? Valor de uso y valor de cumplimiento. El valor de uso es el valor presente en los flujos de efectivo o de otros beneficios económicos en una entidad que una entidad espera obtener del uso del activo y su disposición final. El valor del cumplimiento es el valor presente de los flujos de activos o de otros beneficios económicos. Ahí quedó repetido esa frase. ¿Qué quiere decir el valor de uso o el valor de cumplimiento? Cuando yo estoy haciendo mis flujos de efectivo, yo pongo los valores en el que yo esperaría vender esa LUP D-Max del que estoy colocando el ejemplo. En el caso anterior es el valor que me están dando porque pues me dicen, Johan, tiene esto, pues eso es lo que le estamos dando, 50. Cuando yo hice mi flujo y decido que debo vender mi camioneta, pues puse en ese flujo efectivo que por el carro esperaba recibir alrededor de 54 millones de pesos. Entonces, fíjese que empezamos a encontrar diferentes valores para un mismo activo y ese varía dependiendo de la circunstancia en cómo está en contabilidad, cuál es su valor histórico, cuál es su valor de mercado, cuál es el valor real que me están dando por él, cuál es el valor de uso al que yo le puedo poner. ¿Ok? Y finalmente tenemos el costo corriente. ¿Y cuál es el costo corriente? Pues finalmente es el valor por el que vendo ese activo en el momento, en la fecha de hoy. ¿Hasta aquí me hago entender? Sí, profe. Ok, perfecto. Buenas noches, profe. Qué pena. Tengo una duda en lo que es el valor de uso y el valor de cumplimiento. Gracias. Perdóname, Karen, no te entendí muy bien. ¿Me repites, por favor? Tengo una duda en donde dice valor de uso y valor de cumplimiento. Ok, mira, vámonos para valor de uso, valor de... ¿Dónde está? Por Dios, ¿por qué se me desaparecen? Costo histórico, valor corriente, valor razonable, valor de uso. ¿Cuál es tu inquietud, Karen? Lo que pasa es que yo copié los dos como si fueran iguales. ¿Son lo mismo o hay alguna diferencia? A ver. Listo, veámoslo. Dice, el valor de uso es el valor presente de los flujos de efectivo o de otro beneficio económico. Entonces, cuando hablamos de flujos de efectivo, es que yo a ese vehículo le puse un valor al que espero vender. ¿Ok? Que una entidad espera obtener del uso de un activo en su disposición final, que es lo que acabo de explicar. El valor de cumplimiento es el valor presente de los flujos de efectivo o de otros beneficios económicos que una entidad espera verse obligada a transferir a medida que satisface un pasivo. ¿Qué quiere decir Eso. esto? Profe, qué pena, yo podría
podría interrumpirle como para explicarle a la compañera la situación. Claro que Yo sí, dale. diría que la diferencia entre los dos es, por ejemplo, cuando tengo el valor de cumplimiento, es, por ejemplo, cuando tengo un carro de servicio público, digamos que la empresa presta servicio de transporte de mercancías, por decir algo, ¿cierto? Mm. Entonces yo infiero que el valor dentro de lo que yo conozco, infiero que el valor de cumplimiento es, por ejemplo, si el carro es público, que tenga obviamente su carrocería, pues como tal, y el cupo, por ejemplo, para poder circular como transporte público. Ujú. Muchas gracias, compañero. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Muchas gracias. Continuemos. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a hablar de las políticas contables y vamos a ver qué nos dice el videito. Política contable. Las políticas contables son las normas, bases, reglas y procedimientos que diseña e implementa la empresa para aplicar los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Finalmente, con su ejecución se generan los estados financieros de propósito general. Por ende, requiere de cuidado, análisis y adecuada aplicación con el fin de que los procedimientos establecidos sean acordes con los estándares internacionales. Es importante resaltar que las políticas contables se generan de acuerdo con el tipo de empresa y su entorno. Deben adaptarse a situaciones particulares de acuerdo con la dinámica del negocio. Son preparadas por la gerencia o área administrativa, teniendo en cuenta que son los usuarios que mayor conocimiento tienen de la empresa. Esto permitirá crear lineamientos adecuados para la presentación y revelación de estados financieros. Sin embargo, la gerencia y el área administrativa pueden contar con la asesoría del contador público para el diseño de las políticas o, en su defecto, establecer el grupo que pueda participar en su elaboración. Ok. Entonces, finalmente, las políticas contables se definen en cómo se van a manejar los diferentes rubros, tanto del balance, que es el activo, el pasivo y el patrimonio, como el del estado de resultados, ingresos, gastos, y ahí en el video hizo falta uno, que son los costos. ¿Ok? Entonces, el objetivo de estas políticas es tener criterios para seleccionar y modificar esas políticas contables. Y voy a poner un ejemplo para que el asunto sea muy sencillo. Una política contable, David, cuéntame. Hola, profe. Una duda, profe. Yo tengo una duda ahí con respecto Claro, cuéntame. al video, profe. Las políticas contables son como la forma en la cual nosotros medimos las operaciones que tenemos dentro de la empresa. Bueno, más de cómo medimos, es cómo vamos a contabilizar. Y aquí va mi ejemplo. Cuando yo hago provisiones, entonces voy a hacer la provisión voy a hablar de depreciación. Cuando hago depreciaciones, hay diferentes tipos de depreciación. Hay depreciación en línea recta, depreciación acelerada y depreciación de suma de dígitos. Como política, yo podría decir que voy a hacer la depreciación en línea recta. ¿Y qué es eso? La depreciación básicamente es reconocer un desgaste de un activo. En el caso de los vehículos, esos activos tienen una vida útil contable. Hago la aclaración, contable. No es que el vehículo a los 5 años murió, no, sino contablemente se deprecia en 5 años. Entonces, cuando lo hago por línea recta, cojo el valor del vehículo, hablemos de 60 millones de pesos, y lo divido en 5 años.
5 años, ¿cuántos meses son? Son 60 meses. Entonces, cojo 60 millones dividido en 60 meses, quiere decir que al mes la depreciación de mi vehículo es de 1 millón. Esa es una política contable. Otra política contable es la provisión de la cartera. Entonces, cuando yo tengo carteras ya muy viejas, de más de 180 días, yo podría entrar a provisionar esa cartera en un 33% anual, o podría entrar a hacer una provisión mensual de esa cartera. Entonces, a eso hacen referencia las políticas contables. Una política contable es la que les hablaba anteriormente. En Colombia, los estados financieros deben estar reflejados en pesos colombianos. Otra política contable es en Colombia, cuando hacemos transacciones internacionales, bien sea por importación o exportación, la moneda que se utiliza es el dólar. Uy, pero profe, es que yo hice una exportación a Canadá y en Canadá me tocó pagar en dólares canadienses. No hay ningún problema. Usted debe coger el precio del dólar canadiense y pasarlo a dólares norteamericanos, y de dólares norteamericanos lo pasa a pesos colombianos. Esa es la política. Profe, ahí tengo una consulta, digamos, la diferencia de la TRM se registra anualmente, ¿cierto? Sí. ¿O se debe llevar mes a mes? Tú decides cómo lo haces. No, la norma no te obliga a llevarlo de una metodología exacta. Tú podrías hacer la provisión de tu cartera vencida cada 6 meses y esa le aplicarías un 5%. Entonces digo, de 3 a 6 meses le aplico un 5% a la cartera que tenga vencida. A la cartera que tenga vencida de 6 a 12 meses le voy a aplicar un 10%. A la cartera que tenga vencida más de 12 meses le aplico un 15%. Esa es tu política. U otra política es a mi cartera mayor de 90 días le voy a hacer una provisión anual del 33%. Tú decides qué es lo más beneficioso para tu empresa. ¿Cuál o qué tipo de provisión, qué metodología de provisión es más beneficioso para ti? Milena, cuéntame. No preguntas, Milena, listo. Ok. Entonces, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para elaborar nuestras políticas? Entonces, la primera es identificar el direccionamiento estratégico de la empresa. Y ahí hablamos de la misión, de la visión, de las políticas, los objetivos y los principios. Y ya sabemos que la misión es hacia dónde está orientada la empresa. La visión es cómo veo yo la empresa a mediano o largo plazo. ¿Cuáles son las políticas que tiene la empresa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cómo quiero que me vean? También debemos analizar el entorno en el cual la empresa se está desarrollando. Si hablamos de las importaciones, o sea, traer cosas del exterior, pues tenemos que estar muy pendientes de cómo fluctúa el dólar, cómo nos afecta. En el caso actual, no sé si ustedes saben, hay un déficit de contenedores, porque en Wuhan, China, es donde más contenedores hay represados, y como todavía ya están en pandemia, pues esos contenedores no pueden salir.
y los que están por el resto del mundo no dan abasto. Conocer e interpretar las normas internacionales de contabilidad, las famosísimas NIF, y cómo es interpretar esas normas, lo que les decía yo en la clase anterior, es tener en cuenta qué es lo que primero puedo coger, qué es lo que está más efectivo a la mano. Poseer el compendio de los estados financieros de propósito general, que ya les había dicho que son 5 los estados financieros. ¿Quién se acuerda cuáles son esos 5 estados financieros? Profe, Señor. el de situación financiera, el de el PIG que llamamos antes, el de flujo de activos, y los otros dos si no me acuerdo. Ok, ¿quién más? Me dijiste bien 2. ¿Quién más? ¿Quién más ayuda? Profe, María. los que yo... Resultado integral, Sí. cambio en el patrimonio Sí. y notas a los estados financieros. No, las notas son No. notas. Notas, exacto. Las notas son unos ¿Y hay balance? Faltan 3. Entonces, adicionalmente a los que Marta nos dijo, tenemos el balance general, tenemos el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para poder hacer todas esas políticas contables? Y entonces acá tenemos varios ítems, que es la información de la empresa, se presenta una reseña histórica y un direccionamiento estratégico, y alguien me preguntará, pero ¿para qué nos sirve una reseña histórica? Pues es que en la reseña histórica, valga su redundancia, pues hablamos de lo que ha pasado en la empresa desde su constitución. Muy seguramente las nuevas generaciones, mi hijo de 12 años que le gusta mucho el tema de los carros y que quiere comprar y vender vehículos, pues solamente vas a ver o va a entender a esta edad que tiene más o menos 2 años, no es que los carros lo que hacían era subir de precio, pero eso no es cierto. Lo que la historia nos ha dicho es que normalmente los vehículos se deprecian, no lo contrario. Entonces, por eso es importante tener una reseña histórica, para poder ver qué ha sucedido y cuáles fueron las decisiones que tomaron en su momento para poder sacar la empresa adelante. Debemos tener en cuenta el marco normativo aplicable. Constantemente en Colombia estamos teniendo reformas tributarias y eso afecta positiva o negativamente la empresa. Identificación y análisis de los requisitos del grupo de presentación de información financiera. ¿Qué es eso? Pues dependiendo del tamaño de mi empresa, si es grande, mediana, pequeña, debo cumplir con unos requisitos para la presentación de información. No sé si ustedes han escuchado por ahí algo de la información exógena. Entonces, en la medida en que la empresa es más grande, más información debe presentarle a la IA. Importancia del diseño e implementación. Responsabilidades del cargo, de quien prepara el manual de políticas contables. Normalmente eso lo prepara el equipo financiero. Las definiciones, el objetivo del manual, el alcance, el análisis de las características fundamentales y de mejora. Cuéntame, Jimena. Profe, es que tengo entendido que el estado de la situación financiera y el balance es lo mismo. No, el estado de cambios en la situación financiera y el balance general son diferentes. En el balance general, tú tienes en cuenta única y exclusivamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. En la situación financiera, tienes en cuenta, son cuentas de balance
y activos que no son exactamente las mismas del balance general, porque lo que muestran es cómo cambió la situación financiera de la empresa. ¿Ok? Entonces, son Ok. diferentes. Y vamos por aquí. Profe, una pregunta. Cuénteme, por favor. Pregunta, profe. Ahí su merced en la comparación que hace entre el balance y el estado de resultados, esos estados de resultados es una comparación, digamos, entre dos balances, ¿sí? Donde se cogen las No, cuentas el y estado se miran los porcentajes. No, señor. El estado de resultados es un estado financiero totalmente diferente al balance. El balance te muestra activos, o sea, lo que tengo como empresa, pasivos, o sea, lo que debo a terceros, llámese bancos, proveedores, empleados, DIAN, Hacienda Distrital, y patrimonio, que es el aporte que hacen los socios a la empresa y también hace parte de esta cuenta grande las utilidades o pérdidas, que es lo que la empresa gana y va a distribuir a sus socios o pierde. En el estado de resultados, tengo en cuenta mis ingresos, que básicamente es el dinero que le entra a la empresa por la venta de su mercancía o de sus servicios. Tengo en cuenta los gastos, que es el valor que sí o sí debo pagar para que la empresa funcione independientemente de que venda o no. Y tengo los costos, que es el valor que yo debo invertir para poder vender. De ese estado de Sí, resultados. profe, profe, Señor. ahí sí le entiendo. Sí, una cosa es el balance y el otro es el estado de resultados, pero yo me refiero es al balance general y al estado el estado de situación financiera. Ok. Entre esos dos hay una similitud, porque el otro es el que llamamos antes el PIG y ahorita se llama ese estado de resultados, donde van las ventas menos los gastos y que nos da la utilidad neta o la utilidad que se obtuvo en el periodo. Eso es lo que yo entiendo, el estado de resultados ahorita. Que antes lo llamábamos el PIG o el de pérdidas y ganancias. Sí, señor, eso es. Ok, entonces el estado de la situación financiera presenta de una forma resumida de una entidad teniendo en cuenta la totalidad de sus bienes, o sea, lo que posee, sus derechos, porque pues yo tengo como derecho mi goodwill, mi know-how, ese es mi derecho, saber hacer, y debo tener en cuenta mis obligaciones. Eso es lo que yo tengo en cuenta en mi situación financiera. No incluyo absolutamente nada del patrimonio. ¿Me hago entender? Bueno, creo O sea que que sí. únicamente ahí en ese estado únicamente iría las cuentas de los, como su merced lo dice, de los derechos que tiene la empresa, únicamente ya los activos, ¿sí? Sí, señor. Activos y mis Únicamente los pasivos. activos. Sí, señor. Pero no tienen nada de similitud con el balance general. Pues tienes en cuenta las cuentas de activo y pasivo. Para el balance general tienes que tener activo, pasivo y patrimonio. Entonces, para la Sí, situación esa es la ecuación patrimonial. El sí, patrimonio señor. sale esas dos cuentas. Sí, señor. Pero lo que yo digo del estado de situación financiera, lo único que me va a mostrar o lo único que va a reflejar en cuanto a los inversionistas, o que yo quisiera mostrar a los inversionistas, es únicamente lo que yo tengo, los derechos que yo tengo. Sí, O también señor. me va a mostrar, o también en ese estado también me va a mostrar las deudas. Te va a mostrar
tus obligaciones, que son tus deudas, y lo que tú posees, tus derechos, o sea, tus activos. ¿Me hago entender, José? Sí, señor. Listo. Entonces, continuemos. Dale, con gusto, José. Sigamos con... Entonces se pone lento cuando paso acá. ¿Por qué? Ok. Bueno, fuimos muy adelante. Esto es lo que ya vimos. Continuar. Ok. Entonces aquí ya vamos a arrancar con el numeral 2 de nuestro contenido, que son los fundamentos contables. ¿Listo? Entonces, hasta donde hemos avanzado, ¿tenemos dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias? Bueno, asumo que no. Continuemos. Fundamentos contables. Para lograr un aprendizaje significativo, es indispensable tener claridad de cada uno de los conceptos relacionados en las temáticas anteriores. Algunos conceptos clave de los estados financieros son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Recuerde que cada uno tiene una definición conceptual particular y características para su reconocimiento y medición. A partir de allí, se inicia con el registro de las transacciones generadas en el curso normal de las operaciones de una empresa. Es importante resaltar que, de acuerdo con la globalización y el incremento de las transacciones comerciales, surge la necesidad de implementar un sistema armónico y homogéneo que garantice utilidad, pertinencia, comparabilidad y comprensibilidad en términos de los lineamientos establecidos en las normas internacionales de la información financiera. La contabilidad como herramienta administrativa y de control permite la toma de decisiones en cuanto a inversión, endeudamiento y rentabilidad. Por ello, la necesidad de establecer el sistema actualizado y que cumpla con la normativa vigente en aspectos contables, financieros, tributarios y laborales. Listo. Entonces vamos a hablar del hecho contable, su concepto y su clasificación. Entonces, el hecho contable hace referencia a la transacción u operación. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho contable nace en el momento en que la empresa realiza alguna actividad económica, bien sea una venta, una compra, el pago de impuestos, el pago de la nómina, hacer provisiones. Ahí nace el hecho contable. Ahí está la transacción. Esas son las operaciones que nosotros vamos a aprender a registrar. Es parte fundamental. Aquí se tiene en cuenta si la transacción se generó, hace parte del activo, del pasivo, del patrimonio, de ingresos o gastos. Acá también nos hace falta incluir los costos. Porque en el momento en que nosotros realizamos esa transacción, debemos tener en cuenta hacia cuál de nuestras 6 cuentas grandes los llevamos y cuáles son nuestras 6 cuentas grandes. Y vamos a conocer un término nuevo. ¿Alguien sabe qué es el PUC? ¿O ha escuchado del PUC? Sí, señor, es el plan Sí, único de profesor, cuentas. es el plan único de cuentas. Plan único de cuenta. Perfecto. En el plan único de cuentas hablamos de 6 cuentas grandísimas, pero realmente aparece hasta la número 9. Pero las 6 grandes que siempre vamos a utilizar es el activo, el pasivo,
el patrimonio, el ingreso, el gasto y el costo. Esas son las más grandes que vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos dudas, Sí. preguntas? Profe, Señor. ahí en esas cuentas, entre la cuenta 6, que es la de costos, y la cuenta 5, que es la de gastos, Sí, señor. cuando vamos a presentar el listado de resultados, ¿cómo se hace para saber ese costo cuando una empresa se encarga de hacer una manufactura? O sea, tiene materiales y hace, digamos, como el cuero, Transformación de materia hacen prima. zapatos o hacen chaquetas. Sí, materia prima y hacen manufactura. ¿Esa Perfecto. cuenta únicamente la utilizan esas empresas o se utilizan en todas las empresas? Ya, digamos, en la empresa que vende artículos electrodomésticos o compra y venta de electrodomésticos. O solo la utilizan, esa cuenta únicamente la utilizan los de las empresas que manufacturan. Listo. Entonces, vamos a hablar de las otras cuentas. La cuenta 6 es la de costos de venta. ¿Quiénes usan las cuentas de costos de venta? La usamos todos aquellos que compramos y vendemos mercancía, o sea que no transformamos. Si yo compro el televisor, vendo el televisor sin hacerle absolutamente nada. Eso es el costo de ventas. La cuenta número 7, todas las que arranquen por el número 7 en el PUC, son costos de producción. ¿Qué quiere decir costos de producción? Son aquellas en donde hay transformación de materia prima. Entonces, como nos decía ahorita José, yo compro el cuero, pero a ese cuero yo le hago una transformación para convertirlo en zapatos. Para poder convertir ese cuero en zapatos, debo hacerle un tratamiento al cuero, pero debo incurrir en otras materias primas. Ya te doy la palabra, Cristian, como es el caso de las suelas. Entonces, las suelas las haré, qué sé yo, voy a decir una burrada porque no sé muchos zapatos. La suela la voy a hacer en goma o en caucho, y aparte también le hago el tacón al zapato y entonces tengo que colocarle madera. Entonces, fíjense en que para hacer la transformación de esa materia prima al zapato, incurro en la compra de diferentes productos. Entonces, ahí va, en la cuenta 7, los costos de producción, que es transformar una materia prima a un producto terminado. Cristian, cuéntame cuál era tu pregunta. Profe, lo que pasa es que no veo el cuadro que usted está diciendo, porque veo aquí donde dice concepto y más nada, no sé si es que la pantalla se pegó, no sé. No, ahí Sobre le el estoy cuadro. viendo. Lo que pasa es que, como estamos aquí hablando de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, yo les estaba haciendo la aclaración que hace falta incluir otra cuenta que es la de costos. Y esa cuenta de costos utiliza dos números en el PUC. El número 6, que son costos de venta, y el número 7, que son costos de producción. Entonces, por eso aquí no la ves por ningún lado, Cristian. ¿Listo? Bueno. Listo, doctor, pero entonces esa cuenta 7 únicamente la van a utilizar las industrias que manufacturan. O sea, para hacer su contabilidad únicamente van a utilizar esa cuenta, con la cuenta 6 no se van a meter para nada, o sí tiene que tenerla en cuenta también. Si ellos no compran los zapatos listos para vender, no la tienen en cuenta. Van a tener en cuenta la cuenta 7 porque hay una transformación de una materia prima a un producto terminado.
Si usted compra solamente el televisor y sale y lo vende, utiliza la cuenta 6 porque usted no está transformando nada, solamente está teniendo en cuenta que el televisor lo compró en 1.000.000 y que salía a venderlo en 1.300.000. ¿Listo, José? Sí, ahí me quedó claro, profe. Gracias, muy amable. Con muchísimo gusto. Entonces, a esto hace referencia el hecho contable de reconocer las transacciones o operaciones en el momento en que se van presentando. Vamos a hablar de la clasificación. Y mire que por aquí ya empezamos a ver nuestras cuenticas de débitos y créditos o debe y haber. Entonces, ¿a qué hace referencia la clasificación? Dime, Tatiana, ¿tienes alguna pregunta? No, ok. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Una vez se ha realizado la clasificación de los elementos que intervienen en las transacciones generales de la empresa, se realiza la contabilización a través de un asiento contable. Pero, ¿cómo hago yo para saber cómo se clasifican las cuentas en el momento en que yo hago un asiento contable? Entonces, vamos a leer aquí el ejemplo. Y entre todos vamos a sacar nuestras conclusiones. Entonces, el ejemplo dice, cuando se realiza una consignación bancaria, se utilizan dos cuentas del activo. Se debita la cuenta del banco, registrando el aumento, y la cuenta de efectivo caja se acredita, registrando la disminución como se relaciona a continuación. Entonces, aquí está la cuenta bancos, donde estamos reconociendo que aumenta de pesos, y la cuenta de caja, donde disminuye. Y al final, porfa, apágame el micrófono. Profe, no se le entendió. No entendiste. Dale, no hay problema. Es que se escuchó así, se escuchó mal. Entonces, por eso fue. Dale, no hay problema. Ya vuelvo a explicar. Me dice, básicamente, que con el enunciado de la operación financiera que está pasando en ese momento, yo debo identificar a qué parte, o a qué cuenta más bien, a qué cuenta de la 1 a la 7 debo registrar. Entonces, nosotros siempre arrancamos por las cuentas del activo. Y el activo es lo que yo poseo, lo que yo tengo. Y la naturaleza de las cuentas del activo es de naturaleza débito. ¿Qué quiere decir débito? Que siempre que yo coloco un débito en el activo, va a subir, va a incrementar. Entonces, aquí en este caso, el banco va al débito. ¿Por qué? Porque me está subiendo el valor de la cuenta bancos. Pero, ¿qué me dice la ecuación contable? Que siempre que hay un débito, debe existir un crédito en alguna parte. Y para el caso de este ejercicio, vamos a utilizar otra cuenta del activo, que es la caja. Y la caja es lo que tenemos ahí en efectivo en el negocio, en el local. Y me está diciendo que yo estoy sacando el 1.000.000 de pesos que tenía ahí en la caja y me voy al banco y hago el registro. Yo les había dicho ahorita que el activo aumenta por el débito y el activo termina disminuyendo por el haber, por el crédito. ¿Hasta ahí me hago entender? Profe, no entendí. No hay rollo. Yo sé Nada, que la idea nada. es difícil Nada, entender esto. Voy a poner otro ejemplo. Y voy a hablar solamente de mis cuentas de activo. No voy a hablar cuentas de otra cosa. ¿Vale? Esta es una cuenta T, ¿cierto? Sí, podríamos hablar de una cuenta T.
Y si tú lo miras, aquí está la lineecita a lo largo y aquí hacia abajo está nuestra otra lineecita y ahí hacemos la T. Mira, acá está la T. Esas son nuestras cuentas T. Entonces voy a colocar otro ejemplo de solo cuentas de activo para que nos vayamos empapando y entendiendo cómo suben y bajan las cuentas del activo. Supongamos que yo en el banco tengo 100 millones de pesos y eso es lo que está en bancos. ¿Listo? En el debe, 100 millones de pesos. Y decido comprar un vehículo por 80 millones de pesos. El registro contable, espérame, así acá me deja abrir un Excel, a ver si es más sencillo para que hacerme entender. ¿Listo? Esto libro en blanco. No se pide que no, en blanco. ¿Por qué no? Y ahora no quiso abrirme un Excel acá sin problema. Bueno, miremos a ver si este nos lo deja abrir y por acá nos vamos a un ladito, hacemos el ejercicio y luego borramos. Listo. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a hacer grandecito estas dos. Ok, entonces aquí para los que están más familiarizados con las cuentas T. Débito. Ay, no me dejas, es de solo lectura, qué mal. Tengo que buscar otro archivo nuevo. Profe, ¿y cuáles son las cuentas T? Porque la verdad no tengo conocimiento. Ya, acá voy a hacer un ejercicio de cuenta T. Entonces, listo, ahora sí. Débito, que es el mismo debe. Voy a colocarlo acá debajo para que se familiaricen, porque en algunos lados van a encontrar débito y en otro solamente al contrario. Debe. Y haber. Y en otros van a encontrar crédito. ¿Listo? Entonces, básicamente, la cuenta T a ver cómo te saco una línea hacia abajo. Tarán. Acá está. Listo, eso es una cuenta T. Fíjense en el diagrama y está una T. Al lado izquierdo tengo el débito o el debe y al lado derecho tengo el crédito y el haber. ¿Listo? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿bueno? Profe, qué pena una preguntita Dímelo. antes de que avance. O sea que en bancos hace parte como de activos de lo que tenemos de plata y caja y también. También. No, ahí estoy confundida. No, ¿Sí? mira que sí, en el activo podemos tener la caja, podemos tener bancos, podemos tener cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, cuenta por cobrar a terceros, puedo tener incluso cuentas por cobrar al Estado, porque cuando me hacen retenciones en la fuente, yo creo hay una cuenta por cobrarle a la DIAN, que después yo voy y la cruzo con ellos. Puedo O sea, tener profe, todo lo que es nuestro o lo que está pendiente sí, por cobrar, pero es nuestro. todo lo que es nuestro, todos nuestros derechos son los activos. Y entonces voy a seguir dando cuentas de activos.
inventarios. Profe, Señora, cuando hablamos de bancos es como lo que tenemos ahorrado, ¿no? No los préstamos ni nada de eso, ¿o sí? no, porque cuando hablamos de préstamos estamos hablando de obligaciones. Que eso entra en los créditos, ¿cierto? En el crédito, a ver. Eso entra en el pasivo. Y el pasivo, su naturaleza es crédito. Entonces, cada vez que yo pido un crédito, valga la redundancia, cada vez que yo voy y me endeudo, pues aumenta el haber, el crédito. Eso hace parte de los pasivos. Entonces, en la medida en que vayamos haciendo ejercicios, vamos a empezar a asociar mis cuentas de cuáles son activos, cuáles son pasivos, cuáles tienen que ver con el patrimonio, cuáles van dentro de los ingresos, cuáles son gastos y cómo entro a disminuirlo, a diferenciar los costos de venta a los costos de producción. Y esto lo vamos a ir haciendo lentamente en la medida que vamos haciendo ejercicios. Aquí este es un ejercicio bien didáctico. Entonces, yo hablaba que tenía en el banco 100 millones de pesos. Bueno, hablemos de 100 pesos para no enredarnos acá con tantos ceros. ¿Listo? Y entonces me van a decir, pero profe, ahí no está cuadrado porque los débitos no es igual al haber. Y sí, ustedes tienen toda la razón. Entonces nos vamos a volver un poquito. Cuando constituimos la empresa, pues está los aportes de los socios. Aportes socios. Y ellos colocaron los 100 pesitos. ¿Listo? Y ahí mis débitos y mis créditos están igual. Y normalmente, este es como el primer registro o asiento que se hace en una empresa. Ahora, vamos a transformar estos 100 millones en la compra de un vehículo. Y ustedes se van a dar cuenta que nuestra ecuación de débitos y créditos se van a mantener. Entonces, ¿qué hago? Compré el vehículo y hay una cuenta dentro del activo, dentro de los activos fijos, que se llama vehículos o automotores. Todavía no les voy a hablar de números para no confundirnos. Pero por ahora hablemos de mis derechos. Y pues yo compré un vehículo, tengo el derecho de usar ese vehículo. ¿En cuánto compré el vehículo? En 80 pesos. Ahora, ¿de dónde saco la plata para pagar el vehículo? Pues me voy para el banco y digo, oiga, yo tengo que sacar los 80 pesitos del banco. Y si finalmente voy y miro mi ecuación de debe y haber está igual, pues miremos. Tenía 100 y luego lo transformé en 80. Ah, mira, sí, tengo 180. ¿Y en el haber está la misma ecuación? Sí, señor, hay 180. O sea que mi ecuación está perfecta. Pero eso no quiere decir que yo ya tengo activos por 180. Eso no es cierto. Porque entonces ahora voy a ir a mirar cuánto tengo en bancos. Pues tenía 80. Tenía 100, perdón. Y le resto 80, ¿cuánto me queda? Me quedan 20. Entonces aquí voy y hago la operación. 80 menos 100 menos 80 me quedan 20. Ah, yo tengo un vehículo. ¿Cuánto me vale el vehículo? 80. Si yo sumo 80 más 20, me están dando los 100 pesos que fueron los aportes de los socios. O sea que mi ecuación contable se mantiene. ¿Hasta ahí me hice entender o tenemos dudas? Tengo dudas. Cuéntame. Tengo dudas también. Entendí la primera parte, pero Sí. ya la segunda no. ¿Cuál es la segunda parte, Sandra? Cuéntame. No entendí, pues, lo de los 20 millones y eso, o sea, ¿ya sería otra cuenta T? ¿O hace parte de la misma? Sí, señor, de los 20 millones que sobraron de la compra del vehículo, 20, y eso no lo entendí. No sé si hace
parte de la misma cuenta T o ya sería aparte? Listo, voy a borrar esto y vamos a hacerlo de otra manera. ¿Listo? Entonces, hasta aquí todo lo tenemos claro, ¿cierto? Profe, ese resultado que sacó es como para hallar el patrimonio, ¿cierto? Eso que acabé de hacer fue para hallar mi activo. Pero bueno, entonces vamos a hacer nuestro balance. Y en el balance, para que nos quede claro, la ecuación es activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación. Activo es más pasivo más patrimonio. Entonces voy a hacer el primer balance, donde me dice que lo primero que yo utilicé, y aquí voy a colocar acá rápidamente, balance. General. No lo voy a hacer con todos los formalismos, sino lo voy a hacer muy dinámico, para que lo entendamos muy fácilmente. Entonces, ¿el balance qué es? Me dice, coja los activos. ¿Y qué cuenta de activos tengo? En la primera operación que hicimos. Utilizamos la cuenta bancos y 100 pesitos, ¿cierto? Entonces, el total de activos son 100 pesos. No tengo ninguna otra cuenta. ¿Qué me dice mi ecuación? Me dice que el activo es igual al pasivo. ¿Tengo pasivos? No. Entonces aquí pongo pasivos 0. Más patrimonio. Ah, patrimonio sí tengo aquí. Tengo una cuenta que se llama aportes socios. Entonces voy a colocar aquí. Patrimonio. Aportes socios o aportes sociales. Por ahora, me interesa más que empecemos a asociar que a tener las cuentas así en la memoria. ¿Y cuántos son los aportes sociales o aportes de los socios? Ah, mira, acá son 100 pesitos. Entonces, 100 pesitos. Entonces, si yo sumo pasivo más patrimonio, me da 100 pesos. Eso quiere decir que mi ecuación me está dando, ¿cierto? Porque dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Y tengo activo 100 y el pasivo más patrimonio son 100. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Por lo general siempre quedan así. Listo, cero dudas. Excelente. Ahora vamos a incluir esta segunda parte, que fue la compra del vehículo. Entonces, otra vez me voy y voy a hacer mi balance. Entonces digo, balance general. Y nuevamente, activos. Entonces, ¿qué tengo de activos? Tengo la cuenta de bancos. Pero acuérdense que en banco ya no tengo los 100 pesos. En banco tengo, ¿cuánto? 20 pesos. ¿De dónde salen? De 100 menos 80. Entonces, me da 20. Y tengo una cuenta nueva que se llama vehículos. ¿Y cuánto valen esos vehículos? Mírenlos acá, 80 pesos. Entonces, el total de activos, ¿cuántos son? 20 más 80. Me da 100 pesos. ¿Tengo pasivos? No, yo no me endeudé para comprar el vehículo, no le debo nada a nadie, entonces 0. Y dentro del patrimonio, tengo la cuenta que se llama aportes socios. ¿Cuánto aportaron los socios? 100 pesitos. Entonces, finalmente tengo
pasivo más patrimonio igual a 100 pesos. Fíjense que a pesar de haber hecho ya un movimiento contable, mi activo y mi pasivo, mi activo es igual a mi pasivo más patrimonio. Mire, los mismos 100 pesitos acá, como lo tenía antes, y los mismos 100 pesos. ¿Hasta ahí me hago entender? ¿Tenemos dudas sobre lo que vamos a hacer, mis queridos aprendices? Profe, Señor. ahí la cuestión es que tiene que darnos lo que nos da en la columna del debe, tiene que darnos en la columna del haber. O si no quedó mal hecha el asiento contable, es lo que su merced nos quiere tratar de decir, ¿sí? Fíjese que a la hora de sumar. Fíjese, José, que usted acaba de hacer una referencia importantísima. Y es que si nos fijamos acá en las columnas de debe y haber, me está dando 180 pesos, que es un valor totalmente diferente a lo que me está dando en mi balance. En mi balance me está hablando de 100 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que mis asientos contables, tanto el debe como el haber, no tiene que darme lo mismo que en mis activos o que en mis pasivos y patrimonios. Que de aquí tomamos la información para sacar los balances es una cosa, pero no nos va a dar lo mismo. ¿Por qué no nos va a dar lo mismo? Porque aquí yo estoy teniendo un histórico de lo que he hecho. Aquí yo he tenido, o he realizado más bien, 2 transacciones económicas. Una, la constitución de la empresa, que se fueron al banco 100 millones y los aportes de los socios por 100 millones. Y mi segunda transacción económica fue la compra de un vehículo, donde reconozco los 80 millones de mi nuevo activo y reconozco la salida de 80 pesos del banco. Entonces, por eso aquí está el debe y el haber histórico, pero aquí está mi balance inicial de cómo arranqué con mi primera transacción y mi balance a hoy, después de haber realizado una transacción. Ahora, es posible que acá podamos haber hecho 3 o 4 transacciones, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase para no confundirnos y no llenarnos de tanta información. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, ¿Tenemos profe. algo? Dime, Julián. Te escucho, Julián. No, profe, que todo claro. Listo. Entonces, hasta aquí estamos súper perfectos. Entonces, son las 8:15. Voy a parar aquí y nos vamos a poner muy juiciosos para nuestra próxima clase a terminar este tema. No falta mucho, yo quiero que lo miren, lo analicen, ahí van a aparecer más cuentas. Mi intención es que lo puedan leer y que se llenen de dudas para que las podamos desarrollar en nuestra próxima clase, en nuestra conferencia web. Entonces vamos a hablar de lo que continúa, las cuentas y conceptos, su clasificación, de dónde nace el nombre, qué es el debe, qué es el haber, y vamos a leer esto, ¿listo? ¿Qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio? Cosa que pues yo ya les he explicado. Entonces no va a ser muy difícil poder entender esta parte. Lo mismo que las cuentas nominales o de resultados, que son los ingresos, los gastos y los costos, que también ya hemos hablado de eso. ¿Listo, mis queridos aprendices? Vamos a leer un poquito de esto. Con eso en nuestra próxima clase terminamos con el registro de bengos contables e iniciamos con nuestra tercera
nuestro tercer tema. ¿Vale? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Quiero que Sí, señor. Sí, señor. siguen inundados de dudas, inundados de preguntas, porque eso es lo que va a pasar con esto que van a leer, porque van a ver muchas cuentas que muy seguramente no tienen ni idea de dónde salen, y no hay ningún problema. No están en la obligación de saber. Esa es la intención. ¿Listo, mis queridos aprendices? Listo, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, profe. Gracias. Listo, profe, gracias, muy amable. Gracias, profe. Estoy gratamente sorprendido porque la gran mayoría han presentado muy buenos trabajos. Uno de los que me envió el trabajo no me abrió, entonces ya le escribí para que por favor me lo vuelva a reenviar o me lo envíe de otra manera. Y pues a alguien el mapa conceptual no estuvo tan generoso, entonces pues le estoy pidiendo el favor que me escriba un poquito más en él, que sea más generoso con el contenido. De resto, muy contento y gratamente sorprendido con ese trabajo. Dime, Tatiana, ¿qué duda tienes? No, Tatiana, no. Dime. En ese, o sea, yo estuve mirando y en donde dice calificaciones ya aparece una nota. Esa es la nota del mapa mental. Sí, señora. Ah, perfecto. Bueno, era esa la duda, gracias. Profe, una pregunta. Yo estuve mirando y yo no veo mi nota, María Morales. Porque muy seguramente todavía no he llegado hasta ahí, María. ¿Ya he revisado todos? No he revisado todos, he revisado bastantes. Pues yo lo mandé desde el 23, 26, algo así, 23. Sí, pero señora, bueno. pero no hay ningún problema, María. Ya te va a llegar tu respuesta. Es que arranqué. Bueno. ¿De qué grupo eres? De la ficha 42, terminada en 42. Terminada en 42. Bueno, es que arranqué por la ficha 41 y Ya, profe. ya me enviaron Muchas gracias. esto. Fueron más de 40 personas que ya les he contestado. Entonces ya voy a arrancar con la ficha 2. Entonces en el transcurso de hoy, en la noche o mañana, en el transcurso del día, te va a estar llegando tu nota y pues el comentario que hago al respecto. ¿Listo, María? Sí, señor, muchas gracias. Pregunta, ¿cuándo hay que entregar el mapa mental? El mapa mental de la constitución de la empresa hasta el 31 de mayo. Sí, ese es el único que hay que entregar, ¿sí? El que estás hablando. Sí, señora. Ah, ok. ¿Listo? Laura, cuéntame. Señora. Para mi duda, Hasta el 31. yo hice el mapa, perdón, yo hice el mapa mental de la constitución de la empresa, ¿sí? Sí, Laura. Ya lo envié y entonces yo ahorita escuchando el tema y eso yo dije, pero eso no hablé de eso en el mapa mental, entonces que tenía la duda si todo era relacionado al mismo tema, o sea, me quedó mal, lo hice mal. ¿De qué grupo eres, Laura? ¿Terminado en 41, 42, 43? 41. 41. Ya terminé los del 40 y como les estaba diciendo, pues he revisado más de 40 mapas mentales. Hoy voy a continuar con la tarea y mañana. Entonces, muy seguramente entre hoy y mañana, que eres del grupo 41, te estará llegando la notificación y los comentarios a que haya lugar. ¿Vale? Cuéntame. O sea, lo que hablaste ahorita de mental también. Pregunta, No. enviarlo. Lo que vimos hoy no va en ese mapa mental. En ese mapa mental única y exclusivamente va lo de la constitución de la empresa. ¿Qué tipo de empresas existen? Sí, vas bien. No, Listo. Bueno. Cristian. Cristian, tienes la mano alzada, cuéntame. Profe, lo que pasa es que quería preguntarle sobre los demás trabajos que los instructores todavía no han mandado a realizar. No, ya está la nueva instructora de TICS que se llama María Angélica y ella debe estar iniciando con ustedes el 5
de junio. ¿De qué, perdón, profesor? De TICS. TICS, ¿y qué es? TICS tiene que ver con todo el tema de comunicaciones. Ah, ya. Software. Tecnología de la información y comunicación. Específicamente. Exactamente, José. Listo. Profe, señora, cuenta. perdón, vuelvo e insisto en el mismo tema. O sea, el segundo mapa que se refiere al tercer tema que aún no lo hemos tocado para nada, igual debemos de desarrollarlo y entregárselo a su merced el 31 de mayo. No. Ahí en el cronograma aparece el 31 de mayo, pero no se preocupen, esas fechas las estoy ajustando. No les puedo pedir que me entreguen algo que todavía no hemos visto. Entonces, tranquilos que a todo les estaré avisando con su debido tiempo. Fíjese que el mapa mental que están desarrollando lo vimos hace 10 días. Es el primer. Sí, es el primer tema y les estoy dando plazo hasta el 15 de este mes para entregarlos. Entonces, cuando veamos la información para el siguiente mapa mental, ahí les diré, queridos aprendices, hay plazo hasta tal día. Entonces, no se me preocupen, no se me estresen. ¿Listo? Profe, ese mapa mental se envía por PDF, ¿cierto? Sí, me lo puedes enviar por PDF. Algunos me lo han enviado, alguien fue muy ingenioso y me lo envió en videito, muy bonito. Otros lo hicieron por Canvas. Otras personas lo hicieron en PDF. Y hay otros aplicativos, otros lo hizo en Excel. Entonces eso ya depende de qué tan recursivo seas para enviármelo. ¿Listo? Profe, qué pena, buena noche. Solo hay que enviar es un mapa conceptual de la constitución de la empresa, el resto nada más antes del 31 de mayo. Así es, 31 de mayo. Así es, Mónica. Listo, mis queridos aprendices. Gracias, profe. No siendo más el motivo de la presente, les agradezco por haberme acompañado, por permitirme entrar en sus casas, en sus trabajos y poder ayudar a ese crecimiento profesional. Los espero en 8 días. Les estaré escribiendo en esta semana para invitarlos a nuestra próxima conferencia web y a nuestras charlas, nuestro chat de apoyo. Ahí estaremos muy pendientes. Que tengan una feliz noche y que descansen. Bueno, profe, feliz noche, profe. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche para todos.